Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleopas, y María Magdalena. Al ver pues Jesús a su madre y al discípulo amado que estaba en pie, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora la recibió el discípulo en su casa. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Misa de la fiesta grande y hermosa del Inmaculado Corazón de María. La epístola es del libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos del 23 al 31. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, y quienes me beban tendrán aún sed. El que me escucha no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Palabra de Dios, demos gracias a Dios. ¿Pueden sentarse? Estamos celebrando la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Después de consagrar en plena guerra mundial todo el género humano al Inmaculado Corazón de María para ponerlo bajo la protección de la Madre del Salvador, el Papa Pío XII decretó en 1944 que toda la Iglesia celebrase anualmente una fiesta en honor del Inmaculado Corazón de María, el 22 de agosto, día de la octava, hasta hace poco, de la fiesta de la Asunción. La devoción al Corazón Inmaculado de María es ya antigua. San Juan Eudes la propagó en el siglo XVII, uniéndola a la del Sagrado Corazón de Jesús. Búscame la explicación en tu libro. En el siglo XIX, el Papa Pío VII, primero, y después Pío XI, concedieron a muchas iglesias particulares una fiesta del Purísimo Corazón de María, señalada primeramente para el domingo después de la Asunción y luego para el sábado que sigue a la fiesta del Sagrado Corazón. Al fijar el 22 de agosto la fiesta del Inmaculado Corazón de María y extenderla a toda la iglesia, la asignó Pío XII con el fin de obtener por intercesión de la Santísima Virgen la paz entre las naciones, la libertad de la iglesia, la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica de las virtudes. El culto litúrgico del Purísimo Corazón de María
había sido ya sugerido por los padres de la Iglesia en sus comentarios al Cantar de los Cantares. Sin embargo, recién en el siglo XIX, Pío VII comenzó a otorgar a algunos lugares una fiesta en su honor. Pío IX dotó esta fiesta de una misa y oficio propios, y el Papa Pío XII consagró el mundo al dulcísimo y maternal corazón de la Virgen María en el año de 1942, en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, esperando hallar en tan benigno corazón remedio para tantas calamidades. En 1944 accedió gustoso a las súplicas de muchos obispos, congregaciones religiosas y fieles, extendiendo a toda la Iglesia Universal la fiesta del Inmaculado Corazón de María y señalando la octava de la Asunción para celebrar esta fiesta. Octava de la Asunción, de alguna manera, conmemorar el trasunto del corazón del Inmaculado Corazón de María, ya glorioso y triunfante, ascendido ese corazón al cielo por el corazón sacratísimo de Jesús. Mi corazón inmaculado triunfará, dice la Santísima Virgen en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Es preciso que los católicos profundicemos más en el conocimiento de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre en la Iglesia, Madre para la Iglesia, para la gloria de Dios. Ya lo dicen, hay verdades en la Sagrada Escritura, hay verdades que son explícitas. Lo que nosotros creemos y profesamos como doctrina verdadera y de fe, lo que ha definido la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo, en esa doctrina pura y sin mancha, que no puede ser cambiada ni modificada, ni reinterpretada, de manera que pueda desviarse un ápice de la tradición. La Iglesia siempre nos ha enseñado que hay verdades explícitas, que es lo que tenemos que creer como necesidad de fe, como condición esencial de salvación. Pero hay doctrinas que son implícitas, que son como el alma de esas doctrinas exteriores. En el caso de la Santísima Virgen María, el estudio de la Virgen María de una manera lógica según el hombre, y casi siempre o la mayoría de las veces según la ciencia, según la lógica humana, sin la asistencia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, conduce a creencias y a conclusiones equivocadas, como lo vemos en el protestantismo y en todos aquellos que niegan a María en cualquiera de sus formas y de sus aspectos. Bueno, las revelaciones privadas entregadas por Dios a la Iglesia se reconocen como verdaderas, sea a través de revelaciones privadas a algunos santos, sea a través de los arrebatos místicos de algunos de estos santos que han alcanzado estados altísimos de mística, como Catalina de Siena, como Catalina Emmerich, como Francisca Romana, como Teresa de Jesús, Santa Brígida, Hildegarda von Bingen y muchas otras, solo por hablar ahora de místicas
féminas dentro de la iglesia. Algunas religiosas, otras terciarias como Santa Rosa de Lima y algunas místicas que inclusive siendo seglares retuvieron la gracia de la revelación profética. Una revelación profética que no supera y que no añade en nada a la doctrina fundamental de la iglesia, sino que estas revelaciones refuerzan la doctrina, aclaran muchas cosas, se hace entendible el dogma que la iglesia enseña a mayor profundidad, con mayor trascendencia, y nos da una mayor comprensión a todos en la iglesia, para que no solamente nuestra fe se sostenga y aumente, sino nuestro amor y nuestra entrega en la esperanza, más que en la esperanza, en la certeza de que las promesas que se nos han anunciado serán cumplidas. Este es el caso del Inmaculado Corazón de María. Catalina de Siena nos dice en la revelación privada que ella recibió, ella pudo contemplar durante los arrebatos místicos, fue llevada a los tiempos y a los espacios de la historia de la salvación. Entre ellas, ya lo he dicho en algunas otras homilías, cómo Catalina de Siena pudo ver el paraíso, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ella dice que pudo contemplar en el centro del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento de la dualidad, el árbol del conocimiento donde el bien y el mal es una ciencia que no está asistida por la gracia, y que el hombre a través de la gracia tiene que encontrar el camino del árbol de la vida para poder llegar a Dios. Nos dice pues en estas revelaciones que cuando ya Eva estaba por probar del fruto, ella contempló eso, que un momento antes de que la serpiente se le acercara a Eva para tentarla, y Adán, contemplando desde lejos a Eva, pero pensando que nunca iba a ceder a la tentación de comer del árbol del conocimiento, cuando el Padre Celestial previó que esto iba a suceder, cuando ya Adán iba hacia el árbol del conocimiento, dice esta revelación que vio simbólicamente la mano del Padre Celestial, que tomó de la espalda del centro atrás del corazón, tomó un poco de Adán, un poco del ser de Adán, y nos dice esta revelación que con eso que sacó de Adán, creó el Eterno Padre el alma de María, el alma de María. Por conclusión lógica, es muy probable que de alguna manera pudiera haber sido así también con el alma de Jesús nuestro Señor. Aunque la Escritura no lo dice, y aunque la Escritura no lo dice, pero sabemos que también el alma de Cristo, el alma humana que hizo aposento en el cuerpo de Jesús nuestro Señor, tenía que ser purísima, limpísima, creada por el Padre Celestial, para que con esa especialísima gracia el Verbo encarnado pudiera unirse en hipóstasis con el alma de
en el alma humana de Jesucristo. De tal manera que aunque en Jesucristo hubiera y hay dos naturalezas, la divina, la sagrada, la santa, la sobrenatural, la perfecta, la infinita, la luminosa, también había en él la naturaleza humana, solo que era una naturaleza humana no caída, para poder encarnar en el cuerpo humano de Jesús, formado por obra del Espíritu Santo, en el purísimo vientre de la Inmaculada María. Entonces, el error de muchos cristianos es pensar que por qué si la primera pareja humana, nuestros primeros padres cayeron por el pecado, eran esposo y esposa, ¿por qué habría de ser María la segunda Eva si no era la esposa de Cristo? Es que el ser humano, en su lógica humana, todo lo quiere relacionar con el sexo y piensan que se puede traer a la existencia a los seres solo a través de una unión sexual. Y esto lleva, sin la gracia de Dios, en el análisis de los misterios de la encarnación del Verbo, a desvíos heréticos o apóstatas terribles. Era preciso que así sucediese. Era convenientísimo que así sucediese. Era magnífico que así sucediese. Ya lo dice el canto del Stabat Mater. A Eva escuchó la voz del ángel caído. María escuchó la voz del ángel divino. Eva terminó en la corrupción de su carne, en la perversión sexual, al escuchar y obedecer a la serpiente. María se mantuvo, por el contrario, purísima, limpísima, de esta manera, en cierta forma, por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, de alguna manera hizo la corrección de Eva. Nos dice la ciencia que después de la fecundación, en el momento en que el esperma se une con el óvulo y se forma una sola célula, que será la semilla de donde crecerá el bebé en el vientre, así como una semilla de maíz contiene dentro de sí ya no solo la milpa que le va a dar, a la que le va a dar vida la planta, sino también en potencia están todas las plantas de maíz que puedan descender de esa única semilla. Y lo mismo diríamos de cualquier otra semilla, de cualquier otra planta. Si yo tengo una semilla de maíz o una semilla de pino, por ejemplo, allí viene en potencia un futuro pino. Pero en potencia viene también toda la posibilidad de miles de millones de pinos que puedan reproducirse de esa única semilla. ¿Sí? Así como Eva, al pecar, ella se contaminó como semilla, pues obviamente que toda la descendencia de Eva, que es la raza humana, ya fue ingerida el mal, fue ingerido el pecado original y su efecto en el alma de Eva.
Y obviamente que también en el alma de Adán, que compartió con ella la caída. Y es obviamente que si de esa semilla, de esa unión de ellos dos, vienen en potencia todas las demás semillas de las cuales hemos nacido nosotros y nacerá la raza humana hasta el final de los tiempos, como una semilla de maíz que va a generar una milpa y de ahí va a generar más semillas y más milpas y así. Pues el pecado lo traemos todos nosotros. Entonces, para la redención del género humano era necesario una semilla celestial, una semilla divina, una semilla preciada. Y nos dice la ciencia que cuando el esperma y el óvulo se unen, lo primero que aparece en el momento en que se unen las dos partes, las dos fragmentos de ADN que se complementan para formar un nuevo ser, aparece un pulso. Empieza a pulsar la célula, que es la vida de Dios en la célula, que va a ser a través de leyes divinas y precisas instauradas en la naturaleza de esta creación. Aquella célula empieza a bipartirse, a multiplicarse, hasta que poco a poco de una sola célula van a brotar miles de millones de células que poco a poco irán diferenciándose en los órganos del cuerpo, en el hígado, los pulmones, los intestinos, los riñones. Pero lo primero que aparece es el pulso eléctrico, magnético del cerebro y del corazón. Y se puede decir que junto con el cerebro, pero más visible que el cerebro, que todavía queda en proceso de terminación, lo primero que aparece en el feto es el corazón. Por eso, María fue concebida sin pecado. Por eso, el alma de María fue sacada de Adán antes de que pecaran. Y ahí en su sabiduría infinita la reservó Dios en su mente divina para que cuando llegara la cúspide de los tiempos y Él habría de enviar a su Hijo nacido de mujer, María fuera esa nueva semilla de la cual pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque la ley de Dios está por encima de las mismas leyes. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento vemos que suceden muchas cosas sobrenaturales, milagrosas, excelsas, no explicadas por la luz del entendimiento humano, solo sin la gracia de Dios, no? Que la ciencia ha tratado de explicar el paso del Mar Rojo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, hechos ya comprobados arqueológicamente, mas no descubiertas las verdaderas causas, al menos no en su exacta y precisa profundidad, a pesar de todas las investigaciones científicas y arqueológicas. Así también sabemos que muchas veces la nidá, como dicen los judíos, la nidá o la menstruación, que es el sangrado que produce. ¿Qué es lo que produce el sangrado? Que el óvulo, cuando no es fecundado por el varón, por el esperma del varón, el óvulo empieza a reproducirse y a formar un cuerpo. Y que llega hasta un cierto nivel ese cuerpo, pero por faltarle la otra parte genética, llega un momento en que no llega a su fin y entonces tiene que salir del cuerpo de la mujer.
Entonces hay una posibilidad. O sea, el óvulo puede ser fecundado. Mientras no es fecundado, inclusive empieza en su proceso de bipartición. Bueno, pues lo que hizo aquí Dios nuestro Señor fue que a María, el alma de María que había de habitar, el alma de María que había de habitar el cuerpo humano de la Santísima Virgen, tenía o tiene o era necesario, preciso, obligatorio en la infinita sabiduría de Dios que fuera sin pecado, para que pudiera después ser el sagrario divino, el sagrario materno del Verbo encarnado. De otra manera no se podía. No está en la Biblia, pero son verdades implícitas dentro de la fe católica. Ana y Joaquín, los padres de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, habían llegado a la ancianidad y no habían tenido hijos. Joaquín, que era Cohen, sacerdote del templo, habían llorado, habían sufrido, habían hecho penitencia, ayunos, ya que para los judíos, cuando una pareja no tiene familia, se considera que están malditos, que están pagando algo, inclusive pecados de sus padres, aunque va contra la Biblia, porque nadie puede pagar por otros pecados, excepto el Mesías que puede redimir al mundo. Entonces, ¿por qué eligió el Eterno Padre que Ana concibiera en su ya muy avanzada ancianidad a la Santísima Virgen María? Porque de esta manera podía llevar a cabo el plan divino de que pudiera traer a la existencia al sagrario divino, al sagrario materno que llevaría en su vientre al Verbo encarnado. Y vamos a ver cómo así sucedió con Abraham, que tuvo su primer hijo en edad avanzada, y así lo vemos que casi los grandes hombres elegidos por Dios, de alguna manera para preservarlos de la inclinación al mal, con la que nacemos por el pecado original de la Yetzer Hará, como se diría en hebreo, han nacido de gente anciana. Ya de principio, durante la juventud de Joaquín y Ana, pensaban que ellos estaban malditos. Pero con el paso de los años, el ejemplo y la vida de Joaquín con Ana fueron aclarando ante el pueblo que realmente eran unos sadiquim, eran justos. Joaquín era justo, Ana era justa. Y poco a poco se fueron ganando el respeto del pueblo, el respeto de la gente. Pero aún así era triste para ellos el no tener familia. Y le suplicaban al Eterno y le rogaban y cumplían con todos los mandamientos que se usaban en el pueblo judío, asistían al templo, oraban, ayunaban, cumplían con todo, eran caritativos. Y no nacía un hijo. Pero eso fue precisamente porque Dios, en su previsión y sabiduría infinita, quería llevarlos a un nivel de justicia tan alto, que cuando ellos estuvieran en ese nivel de justicia tan alto, ellos dos ya tuvieran dominada su Yetzer Hará, su inclinación al mal. ¿Cuánto tendría Ana? ¿85 años? ¿O 90 años por ahí los dos, Joaquín y Ana? Hasta que el ángel les avisa
que van a ser, que van a tener, el ángel le dice a Joaquín, vas a unificarte con tu esposa, porque Dios ha decidido traer como una bendición para ti descendencia, te va a dar descendencia. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Ellos obedecieron y de esa unión, que ya no era pasional, ya no era la pasión de la juventud, ya no era carnal, ya no era el instinto de la naturaleza, fue por obediencia a esa edad, cuando ya la libido de los dos estaba totalmente en silencio, por obediencia, por fe. Obviamente, yo creo que en Ana y Joaquín ese amor entre ellos maduró de tal manera, habían llegado a un nivel de transformación espiritual tan alto, conforme a los niveles que se medía entre el pueblo judío, a un nivel de sadik o justicia, como dirían los judíos, ¿no? Tan alto, que obviamente ya para ellos a esa edad, esas cosas entre ellos como pareja ya no era quizá ni necesario, ¿no? Habían sufrido una transformación total de ellos mismos. Habían pisoteado totalmente, en cierta forma, porque ellos sí tenían pecado original, habían pisoteado en cierta forma totalmente la serpiente en ellos. ¿Cómo pudiéramos entender esa promesa del Eterno en el paraíso cuando le dice a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, y ella te quebrantará la cabeza y tú le pisarás, le acecharás el calcañar, le querrás morderle el calcañar? Ahí es donde yo entiendo precisamente. María, descendiente de Adán, obviamente. Pero María, el cuerpo de María, empezó a formarse en el vientre de Santana. No había sido concebida con lujuria, ni con ninguna pasión humana, puesto que Joaquín y Ana estaban transformadísimos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, cuando ellos cohabitan, y lo dice las revelaciones de la Santísima Virgen entregadas a la Madre María de Jesús de Ágreda en Mística Ciudad de Dios, Dios puso alrededor, el Eterno puso alrededor de Ana un coro de 1000 ángeles, para que no pudiera Ana en ningún momento tener ni pensamientos, ni vibraciones, ni emociones, ni nada que pudiera contaminar el cuerpecito de María que se estaba gestando en su vientre. Así, de ese tamaño, es la sabiduría infinita de Dios. Es un paso misterioso de dos almas que sí nacieron en pecado original, y de María, que fue concebida sin pecado original. De por sí, el acto matrimonial de Ana y Joaquín fue en ese estado. Fue el fruto de años de oración, de años de sacrificio, de años de ayunos, de años de penitencia, de años de recibir la crítica de la gente. Inclusive probablemente
aunque no se habían rendido al deseo de recibir descendencia, pero ya habían dado por voluntad de Dios no tenerla. O sea, estaban completamente vacíos, de alguna manera, hasta donde su limitación les permitía, vacíos de sí mismos. Imagínate, cohabitar por orden de Dios. Y si el ángel les había dicho que era orden de Dios, ¿con qué respeto, con qué amor, con qué entrega, con qué dedicación y con qué espiritualidad? Y esto lo digo porque si ustedes les preguntan a los judíos inclusive tienen hasta meditaciones especiales para cuando la pareja está teniendo su acto matrimonial. Entre los judíos se acostumbra a decir: ¿quieres que el alma de tu niño o de tu niña sea un alma de un justo? Cuando estés en la unión matrimonial, tienes que pensar en Dios así y así y así. Esto es una tradición en Israel que los grupos protestantes desconocen y que la mayoría de los católicos ni lo sabe. Entonces era por tradición en Israel que cuando se casaban los muchachos, los padres o los doctores de la ley preparaban a la pareja para todo eso. En el pueblo de Israel no había tabúes, les hablaban de todo abiertamente, pero con un respeto y un profundo temor de Dios, y todo elevándolo a un nivel espiritual. Imagínate Joaquín siendo sacerdote del templo y Ana esposa de un rabino, ¿no? Así fue concebida nuestra Madre Santísima. Obviamente que yendo al proceso biológico, si María es inmaculada, su alma y su cuerpo no fue concebido con lujuria, ni con alcohol, ni con droga, ni con música mundana, como se acostumbra en estos tiempos, o quizá también en aquellos tiempos tendrían lo suyo para pecar, para no concebir con santidad. Pero obviamente que Joaquín y Ana estaban en otro nivel, ¿no? Y luego, en el momento en que la simiente del varón toma posesión de la simiente de la mujer y empieza la formación del cuerpo de nuestra Madre Santísima, 1000 ángeles de la guarda cuidando a Ana, para no permitir que nada. Acuérdense ustedes, aquí en México se acostumbra mucho y es una tradición en los pueblos que: ay, mujer, no pienses así, no estés tan negativa porque todo lo va a recibir tu niño que llevas en el vientre. No tengas miedo porque ese niño lo va a recibir. No hagas corajes porque ese niño lo va a recibir. No te enojes porque ese niño lo va a recibir. Y no hables con gente no te juntes con esa gente que no quiere que nazca tu niño. Y válgame decirlo, no vayas a ver a tu suegra porque no quiere que nazca ese niño, porque de que las hay, las hay. Bueno, aquí en México las hay, no sé en otras partes del mundo, pero de que las hay, las hay. Porque todo el niño lo recibe. Entonces, ya te imaginarás con qué especialidad, con qué sabiduría, con qué grandeza el Padre Celestial usó de toda su sabiduría infinita para que María Santísima pudiera crecer su cuerpecito en el vientre de Santa Ana. ¿Sí? Obviamente, Joaquín y Ana durante esos 9 meses que iban a hacer a esa criatura, qué cuidado no tendrían, qué devoción no tendrían, qué delicadeza grande, ¿no? Qué amor. Qué amor, sí. Amor, sí. Wow. ¿Qué tanto le rogaron? Entonces, desde el mismo momento en el que en el vientre de Santa Ana pulsa por primera vez
las células que van a formar el corazón de María es un corazón puro. Sí, inmaculado. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínate el proceso de formación del corazón inmaculado de María en el vientre de Santa Ana, y por ser puro, en cierta forma el corazón de María desde el vientre tenía o degustaba de la contemplación de Dios. No a la manera que lo pensamos, ay, el vidente está viendo al Padre Celestial simbólicamente en un anciano, o está viendo al Sagrado Corazón. No. La percepción del corazón de María de Dios ha de haber sido maravillosa. Sabemos que después de que nace, ella desde que tiene uso de razón, a los 3 meses de nacida, ella siempre está en contacto con los ángeles. Porque bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. María desde su infancia, y quiero pensar desde el útero de su madre, tenía la capacidad de la contemplación, el don sagrado de la contemplación divina. Sí, con los ángeles. Esto que estoy diciendo en nada trastoca los dogmas de la Iglesia. En nada trastoca el dogma redentor de la venida de Cristo a la tierra. Al contrario, le da profundidad, nos da una mayor comprensión, Sí, una gran enseñanza. nos da una gran enseñanza, un mayor entendimiento. En verdad yo les digo que si nuestros padres no nos hubieran concebido con tanta lujuria, al menos con tanta lujuria, ya no digamos si fuimos concebidos en estado de alcoholismo, de drogadicción, o de música mundana, o de tantas cosas, ¿no? Si los padres trataran de, en su unión matrimonial, de pensar en lo sagrado que están realizando, muchos de nosotros quizá no tendríamos una inclinación al mal tan acentuada, que después durante nuestra vida nos cuesta tanto trabajo dominar nuestra lujuria, nuestro orgullo, nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestros instintos. Porque así nos sellan, así nos imprimen, así nos sellan en el momento de la concepción. Somos el estado emocional, mental y biológico de nuestros padres en el momento de la concepción. Sus creencias, todo. Ahí está la transmisión del pecado original. Sí, y viene desde ese, ¿Sí? desde ese pecado, desde ahí viene. Entonces, yo quiero hacer conciencia en ustedes, amados hermanos, esta obra maravillosa, cómo es posible. El corazón inmaculado de María desde el primer pulso de su existencia en el vientre de Santa Ana, el corazón de María es un corazón puro, es un corazón limpio, es un corazón que tiene desde su mismo origen la bienaventuranza de poder contemplar a Dios. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo? Pues tenía que ser, porque si no, cuando el ángel Gabriel, mismo que anunció a Juan, mismo que la anunció a ella, cuando viene el Gabriel a enseñarle, a anunciarle la encarnación del Verbo, no hubiese podido nuestra Madre Santísima contener en ella el que no puede ser contenido por el cielo y el universo. Lo pudo contener ella aquí. Eso es un misterio también sagrado. Y en esto sí estamos de acuerdo, católicos y muchos protestantes, que es el Verbo encarnado. Y si en el Verbo encarnado habitó toda la plenitud de la divinidad, como lo dice San Pablo, ¿cómo es posible que María haya podido llevar en su vientre, en ella su cuerpo,
Y también su alma, puesto que el alma de María estaba vestida de su cuerpo. Entonces el Verbo encarnado no nada más entró en el cuerpo de María, entró también en el alma de María. Porque es una ley que antes de que aparezcan las cosas materiales, primero son espíritu, primero son mente, primero son un pensamiento divino. Nosotros antes de hacer esta casulla, primero la pensamos, primero existió en nuestra mente y luego la materializamos. ¿Cómo podría ser que María, nuestra madre, pudieras contener en ella de manera total al que no puede ser contenido en los cielos? Al que no lo pueden abarcar ni los cielos, ni los universos, ni los cosmos. Aquí en el vientre de nuestra Madre Santísima, ahí se aposentó el Verbo Divino, por obra del Espíritu Santo. Elegida ella, inmaculada y santa, su corazón. Porque hemos de entender que antes de que Jesús empezara a formarse en el vientre de nuestra Madre Santísima, por obvias razones, como Verbo Divino primero tuvo que poseer, llenar, inundar, abarcar primero el alma de la Santísima Virgen María. No puede ser de otra manera, porque Dios, cuando toma posesión de algo, lo hace de manera total. Y tiene que empezar por lo más importante. Y lo más importante en nosotros es, primero, la presencia de Dios que nos da existencia. Y luego nuestra alma creada por Dios, aunque con pecado original, después limpiados por el sacramento del bautismo. ¿Verdad? Entonces es importante eso. Qué maravilla, qué trascendencia, qué gloria, ¿no? El Verbo Divino, imagínense el Espíritu Santo. Bueno, yo les puedo decir imagínense, pero es algo incomprensible, por eso es el misterio de la encarnación. Nosotros lo podremos pensar, imaginar de mil maneras, y ninguna va a ser la correcta, y ninguna va a ser probablemente la verdadera, y mucho menos la exacta. Pero ¿cómo es que es el Espíritu Santo? Viene y la cubre con su sombra. Y el santo de los santos entra primero en el alma de María, por obvias razones, en el corazón. María tuvo que ver primero al Verbo encarnado con su corazón, en su corazón y desde su corazón, para que pudiera después experimentarlo encarnado verdaderamente dentro de su vientre. No podría ser de otra manera. Por eso la llamamos templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es eso? Ya lo dice la antífona. El que no puede ser contenido por los cielos y el universo, está en tu vientre, oh María, oh Madre nuestra, María. Son misterios incomprensibles, pero Dios nos deja ver. Nadie puede ver el sol directamente con los ojos abiertos porque se queda ciego. El misterio de la encarnación, como el misterio de la concepción inmaculada de nuestra Madre Santísima, de su inmaculado corazón, es eso. Pero aún así, a través de las revelaciones privadas, nos ha dejado ver Dios, no en sí el misterio que es un sol que no podemos ver, pero sí la aurora. Antes de que salga el sol, vemos la aurora, vemos el resplandor, y a veces, en algún momento, cuando el sol logra salir por el horizonte,
Por unos segundos lo podemos ver y nada más. Pero cuando el sol se eleva al centro, nadie lo puede ver directamente porque se le queman las retinas. Así también estos misterios, para la comprensión de esta pobre naturaleza humana, de esta pobre mente, sobre todo si no tenemos la luz del Espíritu Santo, ¿qué vamos a poder ver? El sol directo del misterio del corazón inmaculado de María. Muchos menos el misterio santísimo del Verbo encarnado en su vientre. Pero aquí viene una cosa curiosa. Así como Eva fue la simiente de todos los hijos y descendientes en pecado original, el Padre Celestial, a través de Jesús en la cruz, va a hacer de María la madre de todos los vivientes nuevos. La madre de todos los vivientes nuevos. Porque aunque María concibió, espero que me sigan acá los que están viendo, aunque María concibió al Verbo encarnado, potencialmente en el cuerpo de Jesús, en potencia se encuentra su cuerpo místico. ¿Y quién es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. Los fieles de la iglesia somos el cuerpo místico de Cristo. Y junto con María, en cierta forma seríamos la Eva. ¿Sí? ¿Qué necesitaría Eva para redimirse ella? ¿Sola? Pues que todos los humanos en pecado volviéramos a lo que éramos en potencia en ella, al vientre de Eva. Pero aún así Eva no podría redimirse. Por eso el Padre Celestial nos da una nueva Eva, para que al retornar en el corazón inmaculado de María, ahí somos formados como iglesia, como cuerpo místico. Estoy metiéndome al agua muy caliente de la doctrina. Estoy metiéndome muy caliente al agua de la doctrina. A lo mejor no todos lo entienden y todos lo aceptan, pero si ella es madre del que está crucificado allí en el Galgalat, en el Gólgota, y Jesús la constituye madre, entonces en ella la nueva simiente se va a transformar, nos vamos a transformar en los hijos de la nueva Eva. Por eso la Virgen es, inclusive las imágenes de la Virgen Santísima como símbolo representan a la iglesia. Por eso decimos la Santa Madre Iglesia. Porque nosotros somos a la vez la esposa del Cordero y su cuerpo místico. Pero si María concibió en su vientre purísimo, virginal, inmaculado, al Verbo divino encarnado, el Mesías prometido, Jesucristo nuestro Señor, y en potencia en Jesucristo ya está, porque en el eterno presente no hay proceso, sino todo está ahí. El cuerpo místico de Cristo ya está inclusive allí, potencialmente en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso los santos dicen, ¿no? Sobre todo los santos padres, Dios se hizo hombre para que los hombres se vuelvan Dios. No dioses. No. La gota del océano jamás dejará de ser gota, Sí. aunque todos seamos uno como océano. Y si vamos a participar de Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y no hay de otra, amados hermanos, es a través de la recepción
del Santísimo Sacramento del altar. No digo yo Eucaristía porque estamos habituados a decir Eucaristía, pero Eucaristía significa otra cosa. Eucaristía significa como ofrenda de gracias, no, el Santísimo Sacramento del altar. Jesús vivo y verdadero, real y verdaderamente presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Sí? Y a través del proceso del arrepentimiento, la conversión y la práctica de la doctrina santa, nuestro corazón, que no es inmaculado, tiene que alcanzar necesariamente un grado de pureza para poder ver a Dios después de nuestra muerte. Porque bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo que nos tiene que llevar es que al final de nuestra vida, en medio de estas vicisitudes de esta vida, nuestro corazón se vuelva lo más puro que se pueda para poder después de la muerte contemplar a Dios. Porque si María, que el primer pulso en el vientre de Santana de su inmaculado corazón era tan purísimo que ya contemplaba a Dios y que por eso fue hecha digna por Dios de ser la vasija, el recipiente, el tabernáculo, el sagrario, hecha por el Padre para que Él la hizo digna, para que fuera la vasija inmaculada, donde su purísimo Hijo, el Verbo divino encarnado, Dios mismo, pudiera introducir dentro, imagínense introducir dentro del cuerpo de Jesús, el alma inmaculada de Jesús, el alma humana inmaculada de Jesús. De la forma en que el Padre Eterno haya decidido poner esa alma en el cuerpo de Jesús, un alma humana como nosotros, para hacerse en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y la esencia del corazón inmaculado de María es el amor. María, podemos decirlo, que aunque fuera inconsciente de esto, porque es muy probable que de muchas cosas fue inconsciente y que solo a través del proceso de su maternidad para nuestro Señor Jesucristo, ella también ella vivió como cualquiera de nosotros, en el sentido de que fue una cristiana que no dependiendo de lo que ella le había sido dado de manera gratuita de parte de Dios, ella vivió como una mujer entregada, dedicada, una sadij, una mujer justa, una mujer santa hasta el final de su vida. Se vació de ella misma. ¿Cómo podía caber el Verbo divino dentro de ella si hubiera habido un solo trozo de María dentro de ella? María se vació plena y totalmente de sí misma. Se vació de todo a todo. No dejó nada en ella que pudiera crear sombra cual ninguna. De tal manera que cuando el Espíritu Santo la cubre, y de por sí por su elección inmaculada desde la eternidad, cuando el Espíritu Santo la cubre y el Verbo divino entra en ella y el Padre hace su voluntad interna y externamente en ella hasta la más pequeña partícula de sus átomos y de sus partículas subatómicas y de su alma y de todo su ser, de su corazón. ¿En qué quedó transformada María? En pura luz, en el amor. Y obviamente que el decreto del Padre era: los que quieran venir a mí tienen que venir a través del Hijo. Y para venir a través del Hijo tienen que ser uno con el Hijo. ¿Y dónde fue formado el Hijo? Pues en el vientre de María. ¿Y de dónde recibió el amor del Hijo? Del Inmaculado Corazón de María. Del amor puro de ella. Del amor puro de ella. Pero sabemos, amados hermanos, que el amor no es
propiedad nuestra. El amor no es algo que las criaturas podamos crear. Lo podemos generar y expandir, pero no lo podemos crear. Entonces, ¿cómo amaba María a Jesús? Con el amor de Dios en ella, con el amor del Espíritu Santo en ella, con el amor del Padre, con el amor del mismo Hijo. Sí, y viceversa. Y por supuesto, Sí. aunque ella no se diera cuenta, desde el momento de la encarnación, ella por lógica estaba amando al cuerpo místico, la iglesia. O sea que en cierta forma, metafóricamente María nos amó inclusive antes de que nosotros fuésemos bautizados. Y así como Adán cuando vio a Eva, le dijo, te llamas Eva porque eres la madre de todos los vivientes. Así también Jesús desde la cruz le dice a su madre en Juan, he ahí a tu hijo. Y la Virgen entendió perfectamente de qué se trataba, ¿no? Porque no nada más era en Juan los otros 11 apóstoles. Era toda la humanidad. Sí. Ese es el misterio del Inmaculado Corazón de María. Solo viéndolo de alguna manera, yo sé que muchos sacerdotes, inclusive hay sacerdotes modernos que la aman mucho y que creen mucho en ella. Dios conceda que a través de ese amor un día la iglesia modernista vuelva otra vez al rito de la verdadera misa y de todo lo que habla en otras homilías. Pero nosotros los que nos preciamos de tener la gracia de conservar la tradición, estamos más obligados a responder a esto, porque el saber implica compromiso, el saber implica responsabilidad, el entender implica responsabilidad en nuestra vida. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay en el corazón de María? Me han preguntado muchos, me han preguntado protestantes. ¿Y usted qué encuentra en María? Pues yo en María encuentro a Jesús. Así de simple. ¿Sí? Yo en María encuentro a Jesús. Y encontrando a Jesús, en Jesús encuentro al Padre. Y encuentro la luz del Espíritu Santo. Todo. María es el sagrario. El vientre de María, cuando el niño estaba en su seno, el vientre de María y el corazón inmaculado de María eran el cielo donde el Padre Celestial depositó al Verbo encarnado. El Padre Celestial no se iba a arriesgar a que su hijo, por decirlo así, sacarlo del cielo y ponerlo en un lugar que no fuera el cielo, para antes de dejarlo salir de su esencia divina, porque el cielo de Jesús no es los ángeles. El reino, el cielo de Jesús es la presencia amorosa del Padre, pues de su seno viene el Hijo. Pero le preparó otro cielo, un cielo lleno de amor, un cielo lleno de la luz del Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo en la cabeza de nuestra madre. La sabiduría, el entendimiento y el amor de Dios, del Padre, en el corazón. El niño, el Verbo divino, seguía recibiendo el amor en estas dimensiones a través de la inundación arrolladora del Padre y del Espíritu Santo en el cerebro de María y en su corazón inmaculado. No podía ser de otra manera. No podemos entenderlo de otra manera. Si no, tendríamos que rebajar a Cristo, como muchos Sí. tratan en su razonamiento sin la luz del Espíritu Santo, razonan y se pierden en la herejía. Sí, desde el punto de vista. Les cuesta tanto trabajo entender. Los judíos que no creen en ella y no creen en Jesús, le llaman a la presencia divina Shejina, en hebreo. Pero le llaman la gran matrona, la gran madre.
Y si lo que llenó a María fue la presencia divina, ¿en qué la transformó? En la Gran Madre. No sé si muchos de los que estén escuchando la homilía me estén siguiendo. Estoy tratando de meterme al hondo, pero créanmelo, que todos estos entendimientos que por gracia de Dios se me ha dado, estoy seguro que ando muy lejos de la maravilla del misterio. Les aseguro que el misterio es mucho más grande, mucho más infinito, mucho más eterno, mucho más maravilloso, mucho más admirable, tan grande y tan infinito como el mismo Dios. Y entonces mi pobre y miserable cabeza no pueden entender. Por eso cuando la Virgen en Fátima dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Mi amor, mi amor. Ya lo dice por ahí unas palabras de Jesús al mundo. Mi amor, escúchenme, síganme. Jesús dice al mundo, mi amor habrá de venceros, porque no tengo otra arma. Si ustedes creen que yo me valgo del dolor, del castigo y del sufrimiento para traerlos a mí, estáis equivocados. El dolor, el sufrimiento y el castigo lo creáis vosotros mismos y con ello os hacéis justicia. Yo no tengo otra forma de atraerlos más que con el amor. Por eso la Virgen dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Un acto maravilloso el amor de Dios a través de la Santísima Virgen María, porque no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Así es que, amados hermanos, en estos tiempos tan oscuros, turbulentos y tenebrosos, tempestuosos, terremotosos, hay que ir a donde Jesús siempre ha estado. Vamos a María. Ella, como una mujer humana y cristiana, fiel a su Hijo, discípula principal de su Hijo, nos enseña cómo ser verdaderamente cristianos, nos enseña cómo ser verdaderamente fieles a Cristo, cómo ser iglesia. Y ella nos puede indicar, sin tratar de interferir en la obra de su Hijo, cómo pisar la serpiente. Ella pisó la serpiente cuando se vació de sí misma, cuando se constituyó en lo más ínfimo. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que se haga totalmente. Bueno, lo que María hizo fue, y ha hecho, y sigue haciendo, es dejar a Dios ser Dios en ella. Ella se vació totalmente de ella para dejar a Dios ser Dios en ella. Por lo tanto, cuidado de blasfemar de la Santísima Virgen María, porque todo lo que María hace, todo lo que María habla, todo lo que María nos ha enseñado a través de los lugares de apariciones, donde su mensaje es verdaderamente fiel y no contradictorio a la doctrina de Jesucristo, es Dios el que se mueve en ella, Dios el que habla en ella. Es como solamente las manos de Dios, los ojos de Dios, un instrumento de Dios. Lo sigue siendo. Así como ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Dios fue en ella, y ella lo único que ha hecho es dejar que Dios sea en ella plena y totalmente, que Dios haga en ella, de ella y por ella su santísima voluntad. Eso es lo que María sigue haciendo. Por eso cuando nos muestra su corazón inmaculado,
Al final mi corazón inmaculado triunfará, porque ella lo que nos enseña es que en el corazón vive su Hijo, y así como en el de ella debe de vivir su Hijo en nuestro corazón. Y entonces se cumplirá aquello, y vendremos a Él, al que guarde mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Lo que Dios es por naturaleza, nosotros lo seremos por gracia. Así pues, que triunfe el corazón inmaculado de María. Recemos el Santo Rosario. Escuchemos los mensajes de nuestra Madre Santísima. Cualquier mensaje, venga de donde venga, que no vaya conforme a la doctrina de la Iglesia, que contradiga la doctrina de la Iglesia, no puede venir de María, porque Dios es la verdad siempre antigua y siempre nueva, y en Él no hay cambio ni mudanza cual ninguna, nos dice el Santiago Apóstol en su carta. Cualquier vidente que venga, o cualquiera que se diga profeta y enseñe doctrinas contrarias, imponiendo nuevos dogmas o nuevas doctrinas, falso, no le crean, porque al final el corazón inmaculado de María triunfará. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.